Se reencontró con Gutiérrez Ruiz en el diario El Debate en la década del 60 y durante el exilio del Toba en Buenos Aires lo visitó asiduamente. Metol es uno de los pocos que viajaron a la capital argentina para asistir al velatorio del Toba. Alrededor de los años 50, el imperio británico se retiraba del Río de la Plata. O sea, que el fundamento económico de la estabilidad de la Argentina y del Uruguay se retiraba. Éramos el último sitio de vigencia del imperio inglés cuando Churchill negocia con Roosevelt, eso está en sus memorias, que dice: en América del Sur todo es para ti menos las carnes del Río de la Plata. Es decir, no me toques el Río de la Plata. Entonces, el hecho es que se fueron porque éramos sustituidos por Australia y Nueva Zelanda en la lógica del Commonwealth. El destino del país para mí era que la retirada inglesa implicaba una nueva historia en el país. O regresábamos a la frontera americana interna y nos convertíamos en nexo entre Argentina y Brasil, o la otra alternativa, Lord Ponsonby era sustituido por Mr. Ponsonby. Lo que percibimos muy poco porque el Uruguay fue anestesiado por la venta de la lana a precios muy altos en la guerra de Corea, y entonces el asunto de la retirada inglesa pasó desapercibido en sus consecuencias fundamentales. Pero ahí está el origen de la crisis permanente del Uruguay desde los 50 para acá. Toda una cantidad de sucesos se pueden comprender a la luz de un país que perdió el asiento que le daba dinámica y seguridad, y el país no se supo ubicar. Y esa sensación que el país no se sabía ubicar es una constante en el pensamiento de Gutiérrez. El Toba tiene una lógica sudamericanista permanente en su discurso. Le recriminó al paísmo una y mil veces pensarse a espaldas de América Latina entera. Entonces, digo esto de forma muy rápida, así, pero es para darles la sensación que lo que muchos empiezan a pensar hoy, de lo que muchos empiezan a interrogar hace 10 años, el Toba, Diego y no mucha gente, lo sintió agudamente hace lamentablemente 57 años. Hay que tener una paciencia con el Uruguay para sus entendederas, ¿no? Que el Uruguay se cree Superman como inteligente. Es de una lentitud pavorosa, pavorosa. Porque se asusta y no quiere pensar mucho a dónde está. Y silba y dice, bueno, vamos a ver si alguien me tira un lazo. Pero estamos en esencia en lo mismo que estábamos hace 50 años. Lo mismo. Entonces vamos a decir así, digo yo que para mí el Toba participó de un pequeño grupo de una generación entonces joven, y ellos eran los más jóvenes que en aquella época de algún modo conversamos y entendimos y nos angustió todo este problema. Y ahora, ¿dónde vamos? A Brasil, a la Argentina, a los dos juntos, porque los ingleses, chao. ¿Y ahora qué? Viene el mister ahora. Me hice herrerista, porque me solidaricé
con la lucha por la no intervención y por todas las intervenciones de Herrera y Aedo en defensa de la soberanía del país y de la no interferencia, especialmente la no instalación de bases militares norteamericanas en el Uruguay, que eso era contra Argentina. Fue fundamental el apoyo que Herrera y Aedo le dieron al octubre de Perón y todas sus consecuencias. Por ejemplo, en el año 51, si no estoy equivocado, estaba el tratado militar propuesto por Estados Unidos, Uruguay. Y vino Miller. Miller era puertorriqueño. Y cuando lo recibió el doctor Herrera, Herrera se levantó y lo fue a recibir a Miller y le dijo: amigo, ¿y cuándo le dan la independencia a Puerto Rico? Y el pobre Miller quedó afuera del ring, ya no pudo conversar más nada. Quedó frito ahí, ¿no? Herrera era impresionante en ese orden, ¿no? Entonces fundamos el Grupo Uruguayo Pro Libertad de Puerto Rico. Yo lo conocí a Herrera como partícipe de ese grupo en el año 51. Y el TOBA rindió en el año 71 un gran homenaje en la Cámara de Representantes el Día de las Américas. ¿De quién habló? De Albizu Campos y de la libertad de Puerto Rico. Ya que era el Día de las Américas, íbamos a recordar a los que estaban dominados por otro americano. Cuando él era diputado hay un tratado interamericano sobre la sanidad entre Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. Y él dice, este tratado está señalando la necesidad histórica de la unidad del cono sur entero. Ya estaba augurando la necesidad de un Mercosur. Mercosur seguramente mejorcito que este que tenemos, ¿no? Pero hay que pelearlo, no hay que matarlo, que es otra cosa, ¿eh? No matarlo, no sustituirlo por el míster, no. Eso el TOBA haría totalmente en contra. Y Diego también. Hubo una revolución imposible que intentaron los tupamaros. ¿Qué fue eso? Eso fue, digamos, el eco de un acontecimiento ambiguo y poderoso que ocurre en el año 59 y se extiende, que es la revolución en Cuba, encabezada por Fidel. Yo voy a decir lo que yo pienso sobre esto en forma muy rápida. Fidel significó como impacto en la conciencia de América Latina entera una remoción sin igual de todo el continente en forma unánime. Desde la independencia no ocurría un electroshock mayor que lo que empezó a ocurrir en Cuba en el año 59. Y los que no sepan eso es porque no conocen la historia de América Latina, porque estoy hablando con propiedad. Guevara levanta su conducta y termina su política, y sigo en ese tono. De manera que aquí está
lo que muchas veces conversamos con los amigos y con el Toba y con otros más. Pensábamos que el Che era una política de muerte y la muerte de toda política. Y así murieron sobrinos míos, etcétera, etcétera. Tanta gente en tantos lados. Pero eso, vamos a decir así, no hizo que yo menospreciara el fervor estudiantil de una juventud en América Latina entera que estaba expresando una necesidad gigantesca, mal pensada políticamente. Pero eso había que decirlo de forma... con un amor duro. En el golpe que hubo, en general se confunden dos etapas. La primera etapa, efectivamente, en el año 72 se termina en muy pocos meses la subversión tupamara, y el ejército liquida con cierta facilidad a todo el aparato tupamara en pocos meses, entre abril, que comienza el Libre Sangre, hasta septiembre, que creo, se terminó el asunto. Terminado. Eso es etapa número 1. Etapa número 2. En el año 73 viene otra instancia totalmente distinta. El tupamarismo no tenía más nada que hacer en el Uruguay. Pero el ejército da un nuevo golpe de Estado en junio del 73 contra la Constitución de la República, contra el Parlamento, contra los partidos, contra la democracia. Viola todo, y el protector de la Constitución se convierte en el violador absoluto de la Constitución. Y aquí viene lo grave de la circunstancia de la muerte del Toba. ¿Por qué? Porque del 73 en adelante, ¿cuál va a ser la política militar para asegurar su hegemonía? ¿Qué necesitaba el ejército? El ejército necesitaba que la guerra continuara. Eso es lo que necesitaba el ejército. Justificar que la subversión continuaba, que el peligro era inminente día por día y la mayor cantidad de desaparecidos y asesinados en el lustro del 75 al 80, cuando ya no quedaba del aparato tupamaro, no quedaba nada, pero era el disfraz de la dictadura. Entonces vamos a diferenciar esas dos etapas. La etapa en que la dictadura militar, rompiendo el orden que dijo defender 2 años antes, necesitó continuar estimulando el estado de guerra y generando una tensión falsa en la intimidad del país. El tupamarismo, el MLN, estaba liquidado, no había más nada que hacer. Lo único sensato era adoptar, los que continuaban, una línea de vuelta a la política y término de la revolución. Y en eso estuvieron Michelini, estuvo Ferreira y estuvo el Toba. Tuvieron efectivamente contactos. ¿Con quiénes? Con los tupamaros que pensaban no es posible continuar ninguna lucha armada. Esta es una ilusión infantil que hemos sido víctimas todos. Tenemos que ir a una acción política nueva, distinta, pero política, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes matan? ¿A quiénes mata el ejército? Da primera orden de secuestro. Y el penúltimo día dice, mátenlo. A todos. ¿A quiénes? A
Huitlam a la compañera, 2 niños, cuando uno ve la foto, queda escandalizado, algo espantoso, los mata miserablemente. ¿Por qué los matan? Porque estaban en la línea de terminar con la lucha armada. Por eso los matan, para exhibirlos como subversivos tupamaros que están perturbando y conspirando a los que eran los partidarios de terminar internamente entre el MLN, terminar con toda la lucha armada, que ya era un fracaso y demostraba que era un error, y que entonces había que hacer un nuevo enfoque político democratizador. Y a eso los matan y los ponen junto con Michelini y Gutiérrez, sin contarle al Uruguay que los mataban por eso, para mostrar la complicidad de Gutiérrez, Ruiz y de Michelini con la subversión tupa. La dictadura entra en la peor etapa y en una guerra radicalmente distinta. Yo cambio lo que pasó en el 72. Eso terminó una era, y lo que pasa en el 73 abre otra lógica histórica que no se puede mezclar así nomás. Son 2 cosas radicalmente distintas, y los asesinatos muestran que se eligen no a los ultracombatientes, a los ultras arrepentidos que no quieren continuar más. Entonces me parece importante, porque hay una cantidad de infamias y calumnias que hay que desmentir con la interpretación real del acontecer. Bueno, yo sería, como soy tarta, hablo muy largo, entonces de vez en cuando tengo la sabiduría de sentarme. Muchas gracias.